Bienvenidos a un nuevo capítulo de Retro Robótico, el programa que tenemos en Perilla Radio todos los martes a las 21 horas, ¿no es cierto? Siempre se me olvida. Para que sintonicen ahí por perilla.cl y después nos pueden escuchar por diferido en el canal de YouTube de Mitómano Comics Editorial. Es un programa ñoño, ¿no es cierto? Ya hemos tenido varios especiales hablando sobre franquicias específicas y aquí junto a Sergio vamos a hablar de otra franquicia muy querida y me imagino que muchos conocen. Está adosado a Marvel. Pronto se viene algo en cine, imagino yo, y van a hacer menciones de los mutantes, ¿no es cierto? En la gran pantalla ya adosado al universo cinematográfico de Marvel. Pero para desglosar más o menos de qué se trata, más allá de las películas, ¿no es cierto? Sino también en su fuente, que es el cómic, y también en la televisión, en los dibujos animados, vamos a hablar con Sergio, que yo sé que es un avesado conocedor de este mundo, ¿no es cierto? Un mundo dentro del mundo de Marvel. Saludarte, Sergio, ¿cómo estás antes? Muy bien, aquí estamos en esta gélida tarde post un temporal más o menos importante que tuvimos en la zona centro-sur de Chile. Exactamente. Así que vamos, a propósito de tormenta, vamos a hablar de los X-Men, pues, así que cuéntame cuál es tu parecer con los X-Men, cuáles fueron tus primeras aproximaciones, porque yo sé que a ti te gustan, debe ser de tus sagas de cómics favoritas, imagino yo, estoy intuyendo, porque lo menciona harto. Cuéntame cuáles fueron tus primeros acercamientos a los X-Men, porque no es cierto, los X-Men sé que tuvieron varias etapas. Hay una etapa esta que los X-Men, que no es la más popular, que es la primera, donde aparecen así como superhéroes, ¿no es cierto? Está la bestia así sin sin con las patas gigantes, está Cíclope, Jean Grey, el hombre de hielo, y no sé qué más, pero es como la etapa. Angel. Después viene la otra etapa, ¿no es cierto? Donde entra ya los más conocidos, ¿no es cierto? Guepardo, Venta, Coloso, Nightcrawler, Warpath. Claro. Y yo creo que la tercera etapa es la de Jim Lee y toda esa etapa que es la más popular, ¿no es cierto? Y se acerca más a las adaptaciones que se hicieron en el dibujo animado, que también fue algo que rompió muchos esquemas. Pero eso, como resumen, cuéntame tú, ¿cómo empezaste a conocer estos personajes? Sí, bueno, mira, así remontándose a la prehistoria, esto lo he hablado anteriormente, pero creo que cuando yo era niño, muy muy chico, debo haber tenido unos 6 años más o menos, yo vivía en la ciudad de Concepción, capital de la región del Biobío, y a nuestro colegio lo llevaron a un paseo de estos que a veces se sacan a los niños, como salían los Simpsons. De repente se pierde algún niño en el trayecto. Nos llevaron a la fábrica, a una embotelladora, creo que era la embotelladora de Pepsi, y de algunas otras bebidas de fantasía, pero me acuerdo específicamente que era Pepsi. Entonces en aquella época había una promoción que bajo las tapitas de metálica, la chapita esa metálica, tú al sacarla, en el reverso de la tapita venía un superhéroe, claro, mira. Al reverso de la tapita venía una gomita. Tú sacabas esa gomita y estaba impreso en la tapa, en el metal, el superhéroe correspondiente. Entonces, ahí fue donde creo que por primera vez vi a los personajes de Marvel. Puede que los haya visto quizás en algún otro lado, no sé, en los kioscos no había mucho cómic que yo recuerde de Marvel en aquel tiempo. Bueno, estoy hablando, yo tenía 6, 7 años, no, pero sí me acuerdo patente de haber estado ahí, que nos dijeron, pueden tomar toda la bebida que quieran. Y wow, qué increíble, me tomé una Pepsi, ya después a la segunda ya no podía más, una Pepsi y media ya no daba más. Entonces qué lástima de pensar, puedo tomar toda la bebida que quiera, pero no tengo la capacidad suficiente. Y mientras más bebida tomaba, más tapitas podía obtener. Entonces ahí los vi, me acuerdo. Y por ejemplo me acuerdo mucho de que una de las que yo tenía era de Thor. Estaba Thor ahí, así que Thor debe ser de los primeros personajes que conocí. Me acuerdo también que aparecía Bestia. Posiblemente, como te digo, después, con los años, hace un par de años atrás, hay un coleccionista y un tipo, un argentino, que hizo una recopilación y que tiene un sitio, tiene una página web muy buena, quizás vamos a dejar el link por ahí, donde recopiló todas las chapitas. Y tiene
tiene de muy buena calidad todas las imágenes, todas las ilustraciones, porque estamos hablando de unas chapitas de bebida que son minúsculas, donde las ilustraciones eran muy, muy pequeñas. Entonces, eso creo que como fue el primero acercamiento, y Bestia tiene que haber sido como el primero de los X-Men que reconocí. Ya. Luego de eso, ¿El Bestia otro, azul o el azul, que era el clásico? azul, el azul, Ya. el que ya había mostrado por segunda vez. Después de eso nos pegamos un salto. Yo creo que debo haber tenido unos 12, 13 años, más o menos. Y en el entretanto, entre las chapitas esas y cuando yo tenía como 12 años, habían algunos shows de Marvel en la tele. Estaba la Spider-Woman, estaba la Mujer Araña, esta que tiene el traje rojo con amarillo y un antifaz y el pelo negro. Estaba el Spider-Man psicodélico también, que yo lo veía cuando era chico, 6 7 años. Y, y estaba también, ¿qué otra serie había de Marvel? Los Cuatro Fantásticos. Estaban los Cuatro Fantásticos y me acuerdo que en un capítulo salió Magneto de los Cuatro Fantásticos. Entonces, pero con unos colores como que no eran más o menos similares. Me acuerdo que sí tenía rojo, pero el casco tenía amarillo. No sé, era muy raro. Como esos dibujos animados bien precarios, como bien básicos. Pero sí, me acuerdo perfectamente que salía Magneto. Entonces, yo he tenido, como te digo, más o menos esa época, 11 años. Y entonces, Magneto también, uno de los primeros mutantes o personajes del universo X-Men que conocí. Entonces serían como Bestia y Magneto. Y un poco tiempo después, ya me empiezo a acordar acá más que en edad, en los cursos que estaba. Yo estaba como en séptimo u ¿Ya? octavo básico, y me regalaron un juego de cartas. Mi papá me regaló un juego de cartas, y era un juego de cartas de esos como que tienes tú que memorizar, los pares. Entonces, era con personajes de Marvel. Y ahí estaba de nuevo Bestia, estaba Daredevil, estaba Thor, estaba Iron Man, pero no habían muchos X-Men, pero siempre, no sé por qué razón, siempre salía Bestia, quizás porque como era azul y era como un personaje con un diseño bien icónico, bien simple también, porque digamos que anda con calzoncillo nomás, para que se pueda Sí. lucir todo su pelaje azul. Pero no recuerdo, por ejemplo, que en ese juego de cartas estuviera Wolverine, pero sí estaba Cyclops. Me acuerdo perfectamente, lo que más me acordaba de Cyclops, que me llamaba la atención, eran las botas. Esas botas que tenía el diseño original de Cyclops, como de bucanero, amarilla. Sí. Eso me llamaba, esa bota pirata, esa bota bucanera me llamaba mucho la atención. Todos diseños esos diseños icónicos, no este sobrediseño que usan ahora, en las películas sobre todo. Eso permite que uno, sobre todo la mente infantil, o uno los recuerde mejor, te queden grabados mejor. Y Mm. como te digo, curiosamente no recuerdo haber visto a Wolverine ahí por ningún lado, pero sí a Oye, Cyclops. oye, y mientras veías estos personajes, porque obviamente tú conocías al Hombre Araña, otros personajes, Thor, ¿qué te imaginabas? ¿De dónde, qué pasaba por tu cabeza? Que imagino no conocías la historia que venía detrás ni nada por el estilo. Nada, ¿Por pues qué creías que nada. eran enemigos? Exacto, porque en esa época no teníamos acceso a nada, si no estaban los cómics y no había internet y no había dibujo animado específico de la serie, solo quedaba imaginar cómo podría ser. Yo veía por los códigos que tenían y la apariencia que eran superhéroes. Y si en esa época uno tenía acceso, por ejemplo, a los super amigos, el Salón de la Justicia y todo eso, entonces sí conocía yo mucho más de DC porque estaban los super amigos en la tele. Entonces sabía perfectamente y conocía a la Mujer Maravilla, a Batman, a Superman, a los Gemelos Fantásticos y todos esos personajes de Batman y todo su Rogue Gallery, ni hablar, el Joker, el Guasón, el Pingüino, además que tenían en live action con Adam West, el Batman del 68, que ya lo repetían. Yo no soy del 68, pero eso estaban repitiéndolo constantemente. Por ejemplo, yo veía en la tele programas que ya eran viejos cuando yo era niño, como Viaje al Fondo del Mar, que era como del año 50, no sé, 60, que lo veíamos en los 80, lo seguían dando, Star Trek también. Entonces, como bien señalas tú, yo los veía y me parecían, los diseños me gustaban, los colores, todo esto bien colorido, bien icónico. E imaginaba qué podían ser, porque tú veías a Daredevil y no tenías idea de qué podría hacer Daredevil, si ni siquiera uno cachaba que era ciego, no, qué poder podrá tener,
Otros eran como Claro. más obvio, no sé, Colossus tiene la piel metálica, y Cyclops puede estar disparando un rayo desde los ojos, pero Daredevil, ¿qué hacía Daredevil? ¿Qué podía uno imaginarse que podía hacer? Entonces, Mm. claro, no estaban anexadas las historias. Y más o menos como por esa misma época, después de, más o menos por esa época o antes, me llegó, mi familia fue a Argentina. Yo también pasé por Argentina en algún momento, pero no en esa ocasión. Y trajeron unos cómics. Había uno de Spider-Man que traía dos historias. Y en una estaba Spider-Man con la Antorcha Humana, que son amigos. Y se peleaban por alguna razón al principio, siempre algún malentendido. Y había otra historia de Daredevil con Black Widow, me parece. Y ya, entonces ahí conocí finalmente, pude leer a Daredevil y saber que Daredevil era ciego y se peleaba con dos tipos, uno me acuerdo, no me acuerdo cómo era, pero tenía unos guantes con unos chupones, era como un parásito, no me acuerdo cómo se llama ese personaje, no es muy conocido, y otro que se llamaba Gladiador, que lo encontraba yo súper cool Mm. porque el tipo tenía unas sierras en las manos, en los dorsos de las manos tenía unas sierras de estas circulares. Entonces me acuerdo que agarraba a Daredevil y lo cortaba con las sierras. Le hacía como el abrazo del oso, pero con las sierras en las manos y le cortaba la espalda. Así. Pero tenía una pelea contra los dos al mismo tiempo, Daredevil, contra estos personajes. Uno se llama Gladiador, como te digo, el otro no me acuerdo cómo se llama, pero era algo así como un bicharraco. Y el otro era uno de los Cuatro Fantásticos, nuevamente, que va a estar muy de moda porque es justo en un número de los Cuatro Fantásticos que dibujó Jack Kirby, donde iban a la dimensión, iban a la zona negativa, donde habita Annihilus, y a buscar una cuestión para poder sanar o curar. Estaba en labores de parto la mujer invisible, Sue Storm, Sue Richards, pues ya está casada con Reed, y iba a tener a su hijo, a Franklin. Entonces tenían que ir a buscar algo porque parece que había algún problema ahí en el parto. E iban y querían conseguir esto que tenía Annihilus, este enemigo de la zona negativa. Y ahí era Jack Kirby en posesión de sus máximas facultades como artista, porque además metía en la época en que a Jack Kirby le dio por usar collage. Entonces creaba, cuando Mm. entran a la zona negativa, hacía unos collages como recortadas seguramente revistas viejas de ciencia y habían como maquinarias y cuestiones minerales. Y como dicen los jóvenes de ahora, refumado, así, fumada la cuestión, totalmente fumada. Y era espectacular simplemente por el arte. Y entonces ya para esas alturas, como te digo, ya digamos que para los 13 años, conocía de los X-Men a Cyclops, a Magneto, a Bestia, a Storm posiblemente que estaba también por ahí, y a los Cuatro Fantásticos, y a Spider-Man, y la mayoría de los villanos de Spider-Man, y la mayoría de los, y mucho de lo que ocurría con DC, con los superhéroes de DC. Y propiamente tal, con los X-Men, no me vi como involucrado de lleno hasta que, a ver, déjame, porque yo después cuando llegué a esa edad, como los 12 años, llega Masters of the Universe. Y eso ocupó, pero toda mi imaginación, toda mi pasión por un universo fue Masters of the Universe. Los Transformers también me gustaban, pero en esa época, claro, me gustaban muchas cosas, los Thundercats, los Transformers, G.I. Joe, pero nada como Masters of the Universe. Es mi gran amor Masters of the Universe y lo pongo antes incluso que los X-Men. Vendría Masters of the Universe, X-Men y después vendría posiblemente los Transformers y después G.I. Joe. Así. Entonces, como que Masters of the Universe omnibuló todo. Cuando yo era muy chico era Star Wars, por supuesto. Yo crecí con Star Wars desde los 7 años en adelante hasta que vendí mi colección en la adolescencia de Star Wars. Y además que pasó con Star Wars que ya no habían más películas y decayó el interés. Entonces ya después de eso, ni siquiera después de eso habían series, como ahora que hay series, dibujos animados, de todo eso. Eh, los Droids apareció esa serie y unas de los Ewoks, pero eran muy infantiles para los que ya éramos adolescentes, los que éramos niños cuando salió la trilogía original. Entonces, después de eso, por supuesto, entre comillas, crecí. Ya no me interesaron más Masters of the Universe. Vendí gran parte de mi colección, hasta el castillo Grayskull lo vendí. Y después de eso me fui a vivir a Inglaterra.
y algunas de las figuras que me quedaron de mi colección, porque las tenía casi todas, prácticamente todas, me las llevé para Inglaterra y después me las traje de vuelta. Y varias de esas se fueron perdiendo, pero la mayoría sobrevivió hasta el día de hoy, así que tengo muchas de mis figuras de Motu originales impecables, porque no jugaba con ellas prácticamente. Y cuando estaba en Inglaterra, transmitían por Fox la serie animada de los X-Men, la señera serie animada de los X-Men, ¿cuánto es? X-Men 90, ¿de qué año era? Bueno, de los Era 90. 92, 93, una cosa así. Del 90, o sea, yo cuando vivía en Inglaterra, me parece que era el año 91. Bueno, Ya. me parece que ya la Acá daban. llegaron después. Me parece que ya la daban la serie. Sí. Capaz que acá hayan llegado más tarde. Yo me acuerdo que el 93, por ahí llegó la serie acá a Chile. Bueno, la cuestión es que estoy casi seguro que la daban por el cable, pero yo no lo veía porque nosotros no teníamos cable, teníamos televisión abierta nomás. Entonces, pero recuerdo que en la casa de una vecina sí tenían cable y recuerdo haber visto un comercial o algo donde aparecieron los X-Men, la serie animada de los X-Men. Tendría que corroborar de cuándo es la serie, pero estoy casi seguro. Entonces lo vi como a la pasada, así. Y esa, la serie animada de los X-Men original de Fox era muy colorida y también respetaba los diseños originales de los personajes y también varias de las historias. Pero ahí, estando allá en Inglaterra, había muy poco cómic. Yo compraba cómics y leía cómics británicos, la 2000 AD, por ejemplo, y reimpresiones que hacían de cómics como de Terminator, de Predator. Sacaban el cómic de Predator y el de Alien como en uno solo. Y eso compraba yo en el formato británico, que es el formato de revista, magazine, no de comic books, son mucho más grandes. También leía mucho el Just Red allá y no encontraba cómic norteamericano. Una vez me encontré en una librería, me encontré con uno de X Factor, me acuerdo que era, no eran los X-Men propiamente tal, eran estas otras agrupaciones spin-off. Y luego de eso, cuando regresé a Chile, fue la serie animada. Comencé a ver la serie animada que estaba tanto en Fox, porque sí tenía cable, en Fox la transmitían y también la pasaban por la televisión abierta. No me acuerdo si por el canal 13. Daban los Wildcats. Sí. Daban Wildcats también, no me acuerdo, pero yo veía en esa época yo ya estaba en la universidad, estaba como en segundo año de la universidad y veía los X-Men, veía Wildcats también que tenían serie. Y también sacaron una serie de otra franquicia que la sepultaron que se llamaba el Ultraverse, que era un intento para hacer otro universo de superhéroes que finalmente Marvel los compró para sepultarlos. Y ahí en unos personajes muy noventeros. Sí, había uno que era como que era un cabro chico que era muy Shazam, pero que a través de como del slime se transformaba en un superhéroe bien mamado, ¿no es cierto? Sí, me falla la memoria. Ese no me acuerdo, pero había uno que era como Iron Man, se llamaba Prototype. Y había uno que era como un zombie, ¿te acordás o no? Sí, y está que compré la figura hace poco, que es como un alien cyborg con 4 brazos y uno de los brazos es un fusil. Ese sí que es noventero, po. Ese sí que es noventero. Mientras más cosas tuviese encima el diseño, mejor. Se llama Enemy. Y el otro no sé, porque había Icon, era un Superman un Superman negro de ¿cómo se llama esta otra editorial? Era de Milestone. Esa, que la compró DC también, y algunos personajes como los que los quisieron incorporar. Pero bueno, volviendo a los X-Men, ya estando en Santiago, estudiando en la universidad, me hice muy asiduo a la serie y me gustaban mucho los personajes de ahí, que como dices tú, en la época tomaron varios personajes de la formación de Jim Lee. Que Jim Lee ese fue el cómic hasta el momento creo que imbatible en cuanto a cantidad de millones de copias que vendió. Además que ese número 1 del relanzamiento de los X-Men, Jim Lee hizo múltiples portadas. Entonces creo que como con 6 portadas tú lograbas hacer la imagen completa, donde estaban luchando contra Magneto, me parece. Entonces cada portada te ayudaba a armarlo. Y como veía la serie, ahí
me pregunté, ¿habrá cómics de estos? Los cómics que no pude conseguir en Inglaterra, quizás los puedo conseguir acá. Y justamente en una comiquería, en un par de comiquerías, había una comiquería en el centro, cerca de un señero local que había muy conocido en Santiago, que se llamaba El Barón Rojo. No diré de de qué naturaleza era ese local, El Barón Rojo. Entonces ahí habían estos caracoles que ya en esa época, te estoy hablando de fines de los 90, principios de los 2000, ya estaban abandonados. Era una cuestión, entraba y habían como de 20 tiendas, habían 5 abiertas. Y ahí había una comiquería. Y ellos traían lo que se llama la Patrulla X, que la publicaba Forum, la editorial española. Entonces, hasta el día de hoy los tengo. Yo compraba eso, lo leía comprando la Patrulla X de la editorial Forum, que ya en esa época, como te dije, ya eran antiguas porque eran del 85, entre el 85 y el 95, la historia. Entonces, habían varios números antiguos llegando hasta los contemporáneos y algunos los pillaba yo consecutivos y otros eran sueltos nomás. Entonces habían historias que no tenía yo como completas. Pero por ejemplo, varios de los números que pude comprar y que leí, ya estaba Gambito, ya estaba Psylocke, que son los personajes más contemporáneos, los que llegaron después ya, cuando ya Jim Lee estaba ahí a cargo de todo. No personajes que haya inventado él específicamente o co-creado él, pero ya estaban instalados y hay varias historias de las que tengo, como la canción del verdugo, que es el Executioner Song, que algo tiene que ver con lo que se adaptó en el X-Men que vimos hace poco, el año pasado, la nueva serie. Y el virus del legado también, el Legacy Virus, esa historia. También la historia donde salía Strife, que se llama Discordia, que era el clon de Cable que hizo Apocalypse, que viajaba del futuro para vengarse en el presente. Y bueno, ahí los X-Men se tenían que aliar con Apocalypse. Hay unos números muy buenos, hay un número específico, me acuerdo, donde esos momentos que me gustaban a mí de los X-Men y que he tratado siempre de capturar como autor con mayor o menor fortuna, esos momentos íntimos donde, por ejemplo, hay uno donde Xavier, no me acuerdo por qué razón, no sé si le habían clonado un nuevo cuerpo o qué, pero podía caminar, pero los efectos se le estaban pasando y estaba como que dentro de poco iba a perder la capacidad de caminar. Entonces Júbilo le enseñaba a andar en patines y andaba en patines como un rato y después ya empieza como a perder la capacidad de caminar y empieza a caerse y viene Júbilo y lo toma y se lo lleva como cargándolo. Entonces, imágenes súper potentes. Esa historia me gustó harto, y ahí yo cuando ya estaba empezando a pensar de que quería escribir cómics, lo hacía desde ahí, viendo lo que pasaba. Por ejemplo, Jim Lee que lo adaptaron también en la serie muy bien, tiene un cómic donde están jugando básquetbol. Entonces típico, pero esto es sin poderes, y uno se pica, y Gambit se pica, creo, y carga la pelota con energía cinética y se la tira a Wolverine. Ese tipo de cosas. Sí. Esos Muy momentos. bueno. Y los coqueteos entre Gambit y Rogue. Claro, ¿cómo definirías tú los X-Men? Es como una especie de aventura épica de fantasía, pero también hay mucho de novela rosa, hay mucho de teleserie, ¿no es cierto? Hay mucho de telenovela ahí en los encuentros amorosos. Eso es lo que sí, eso es lo que me gustaba a mí, siendo un niño que fue criado viendo teleseries, o sea, más bien criado por la tele. Hay mucha gente de mi generación que fue criada por la tele, nos ponían frente a la tele o nos dejaban solos y uno veía en la tele lo que había en la tele sin la capacidad de tener ni cable, ni YouTube, ni nada. Veíamos lo que estaba en los canales, y en mi caso en esa época, como lo he contado anteriormente, vivía en Punta Arenas y solo llegaba al canal nacional. Después ya llegaron el Mega y el Canal 13, pero uno tenía que ver lo que había nomás, un canal nomás. Y que había teleseries, muchas teleseries, toda la tarde. Teleseries mexicanas y teleseries venezolanas. Entonces de ahí yo creo que viene gran parte de mi influencia como escritor, viene de las teleseries y de temas de las teleseries, los romances, las infidelidades, los ricos enamorados de los pobres. En este caso... Bueno, es algo que supo muy bien adaptar la nueva serie, la que salió el año pasado también, que mantiene toda esa esencia.
y también sube un poquito más el nivel del romance y todo, aprovechándose que te podían adaptarlo un poquito a un público más adulto. Hubo muchas cosas, hubo muchos aciertos, muchos desaciertos, pero como yo lo digo, independiente de lo que pasó con Bo de Mayo y con todo ese escándalo, y independiente de eso, se notaba que el tipo le gustaba, o sea, se notaba que el tipo era un fan de verdad. No estoy de acuerdo Sí. con todas Oye, las cosas. ¿Y tu personaje? ¿Cuál es tu personaje o tus personajes favoritos? Empecemos por los héroes de los X-Men. Bueno, mis personajes favoritos son, sin lugar a dudas, Gambit y Rogue. Gambito y Titania, como le conocíamos acá, que a Titania, curiosamente, en Brasil le dicen vampira. ¿Vampira? Porque chupa la energía, ¿no es cierto? Por eso. Entonces está Rogue y Gambit, está, por supuesto, Wolverine y Nightcrawler. Esos son mis personajes, diría yo que esos son mis personajes favoritos, sí. Nightcrawler, Wolverine, aunque Nightcrawler no estaba en la formación original, salió en un capítulo 2, porque privilegiaron esta formación que era más popular en la época de Jim Lee, porque por eso tampoco Angel salió también, pero relacionado a Apocalypse ya. Y sí, yo diría que del roster original, de los que conocimos por lo menos en la serie, de los que eran populares en esa época, son esos 4 son mis personajes favoritos. Me gusta también. ¿De los villanos? Los villanos Apocalypse. Siempre ha sido mi villano favorito, Apocalypse. Me gustaba Magneto. Magneto lo fueron, no sé, al final se fue arruinando tanto que no sabían si era héroe, si era villano, si era antihéroe. Después sí, es como que es una línea gris que te da el Magneto siempre, entre ser héroe y villano. En cambio, Apocalypse era siempre malo. Me gustaba mucho Mystique, pero esas cosas han ido como cambiando de acuerdo a cómo fueron los escritores usándolos y creando historias. También como que uno se va alejando de los personajes, como que está claro que un personaje pasa cuando un escritor lo toma y va cambiando cosas y uno dice incluso no, este personaje no está actuando como debería, este guionista, este escritor no lo está haciendo actuar de una forma que no es. Pero me van, no sé, me van cambiando en cambio con estos que te dije yo, nunca me han dejado de gustar desde el comienzo. Gambit, Rogue, Nightcrawler y ¿cuál más te dije? Gambit, Rogue y Wolverine, por supuesto, y Wolverine. Colossus está bien, pero no sé, igual son medios caricaturescos de repente, el Coloso es como el típico ruso, sí. Y hasta de apellido, no sé por qué, Rasputín, como que alguien debe haber dicho ahí como, ¿qué apellido ruso se les ocurre? Vaya, Rasputín, ¿no? Sí, pues, no, una de las fuentes, una de las razones para que salieron los X-Men es porque Stan Lee estaba aburrido de inventar orígenes de los poderes de los personajes, entonces se sacó esto de los genes por debajo de la manga y ahí ya se tuvo que ahorrar toda esta calada de explicaciones que tenía que dar. Eso se dice, se supone que fue por eso, para que ya no tenía que ver que tenían poderes porque lo mordió una araña radioactiva o porque estuvo en una explosión de una bomba de rayos gamma o porque lo picó una mangosta, no sé, cualquier... Lo mordió una Oye, pero ¿a todo esto el Hombre Araña es un mutante o no puede ser considerado mutante? Eso es interesante eso, porque de hecho había un episodio crossover de la serie de Spider-Man con la de los X-Men, donde Peter había empezado a mutar y te acordás que le salían 2 pares más de brazos y después se iba convirtiendo en una monstruosidad arácnida. Entonces él iba a hablar con Xavier para ver analizara para ver si él era un mutante. Pero no, Spider-Man nunca ha sido un mutante. Durante un tiempo se hablaba de los tótem, cuando introdujeron toda esta idea de los tótem animales y que el multiverso estaba plagado del tótem arácnido. Eso explicaba por qué había tanta gente con poderes relacionados al personaje parecido a Spider-Man. Ahí lo vemos en las películas de Sony animadas, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse. Pero no, Spider-Man no es un mutante, ni un mutado tampoco, porque hay 2 categorías, están los mutantes y los mutados. Los mutates, que se dice, está mutant y mutate. El mutate son humanos
que se obliga mediante la ciencia a mutar. Y esos eran especialmente unos personajes que aparecían en Genosha, que Genosha fue la isla que destruyeron en la serie. Sí, la isla está de los mutantes, ¿no es cierto? Y ahí, originalmente, en esa isla nación en Genosha, ocupaban mano de obra mutante, pero mutados, obligaban a los humanos a mutar. Y después están los inhumanos, los Inhumans, que también son unas especies de mutantes, pero eso ya vienen de otra historia más larga que salió de los Cuatro Fantásticos, y están emparentados en algo. Ahí está la Miss Marvel, que es un personaje que Marvel ha intentado como promocionar. La Miss Marvel, esta chica que tiene ascendencia del Medio Oriente, que es en el universo cinemático Marvel la primera mutante, porque creo que la primera vez que dijeron que alguien podía ser mutante fue en la serie de ella, que yo no la vi, pero fue noticia que dijeron, uno de sus amigos le decía como "You are something else, you are a mutant" o algo así le decía. Entonces vendría siendo como la primera vez que se mencionó un mutante en el universo cinematográfico de Marvel. Fue la Miss Marvel, que se llama Kamala Khan. Kamala Khan. Sí, Kamala Khan. Ella, que estuvo en esta película de Marvels con las otras dos, que no la vio nadie, parece que no le fue muy bien. Pero un personaje que Marvel lo ha intentado, como dice, empujarlo y hacerlo popular, pero no, como que no hay caso, incluso la mataron. No, está difícil porque yo creo que hay que basarse también un poquito en la sintomatología de los lectores del cómic. Por lo general, los que les va más o menos bien en los cómics, les va bien en el cine, con excepciones, no sé si los Guardianes de la Galaxia era uno que no leía tan bien en el cómic, pero a excepción de ciertos casos, la mayoría tenéis que ir por la sandía escalada. Así que ojalá ahora, cuando salgan los X-Men, reapunte el universo cinematográfico de Marvel, si no va a tener sus días contados. Hay que ver cómo le va con los Cuatro Fantásticos. Por lo menos ya sabemos, por ese streaming que hubo de 5 horas y de las sillas que se iban revelando, sabemos que va a estar Magneto y Patrick Stewart, o sea, va a estar Ian McKellen como Magneto, Patrick Stewart como Xavier, va a estar Alan Cumming como Nightcrawler, Rebecca Romijn como... ¿Cómo se llama ese? ¿Alan Cumming? ¿I am Cumming? Como el... Sí, no se llama el pensado. Alan Cumming. Y van a estar los X-Men, sabemos que van a estar esos X-Men. Por lo menos de la saga original. Sí. Eso me imagino que para hacer algo similar a lo que hizo Deadpool y Wolverine, pero cerrando lo macro de lo que fue el universo anterior de cine de superhéroes de Marvel. No sé si estarán algunos de los Cuatro Fantásticos antiguos, pero en una de esas van a salir alguna cosa relacionada. Lo dudo, pero por lo menos que la franquicia de los X-Men duró más y hay muchas más películas con estos actores. Bueno, Nightcrawler salió en una sola película. Pero el X-Men de McKellen, el de Fassbender, no parece que no pasó nada ahí. No, parece que no pasó nada y habría tenido más sentido porque Ian McKellen y Patrick Stewart ya tienen como 100 años, pero los viejos siguen actuando, así que ¿cuál es el problema? Yo digo, que lo usen. Y aprovechando eso, se supone que Stan Lee, no sé si es verdad o después lo chamulló después, pero se basó en Malcolm X, ¿no es cierto? No, eso no es verdad. Martin Luther King para hacer Javier y Magneto, pero ¿tú qué creéis que fue chamullo posterior? No, esos son relecturas posteriores, pero no fue pensado de esa forma. De hecho, hay testimonios y lo vi hace poco. De hecho, vi un video hace poco donde desmentían eso y decía específicamente cómo Jack Kirby se basó para la creación de Magneto en un personaje histórico específico, que era un judío sobreviviente del Holocausto. No era Malcolm X, que Malcolm X ciertamente no era un judío sobreviviente del Holocausto. Entonces, son lecturas posteriores. Oye, Sergio, y eso también de que los X-Men son una representación de las minorías, la minoría sexual, la minoría de raza, ¿tú también crees que es algo que fue concebido así desde el principio o se fue adaptando con los tiempos, así como pareció lo que hablamos con
como los de Malcolm X y los de Martin Luther King. Bueno, en principio, más que minorías, lo que sí se buscó cuando se hizo el relanzamiento de X-Men fue buscar una diversidad en cuanto a las nacionalidades. Entonces ahí es cuando lo que pasó ahí es que apareció por primera vez la isla mutante Krakoa y fueron a investigar y la isla atrapó a los X-Men originales y solo regresó Cyclops y le contó esto a Xavier y Xavier tuvo que reclutar a nuevos mutantes y ahí va y recluta a Nightcrawler, alemán, a Wolverine, canadiense, a Colossus, ruso, a Warpath, nativo norteamericano, Había un y japonés, ¿o no? A Stone, la diosa africana, y a Sunfire, japonés, exacto. Entonces lo que tenemos ahí es un intento podríamos decir, internacionalizar a los X-Men, trayendo personajes de otras nacionalidades. Eso en cuanto, por lo menos ahí teníamos una diversidad en cuanto a las naciones. Y claro, cada nación nos trae ciertas idiosincrasias diferentes, aunque puedan ser incluso algo caricaturesca, pero por ejemplo Colossus era muy estoico y Sunfire era algo prepotente y con esa cuestión media japonesa de superioridad imperialista, somos los mejores del planeta, y el Warpath del nativo americano orgulloso. Entonces Nightcrawler bien trágico porque tenía esa cuestión de que parecía un demonio y era perseguido de hecho como tal. Y ahí eso es como la famosa, los famosos, cuando los X-Men se convirtieron en The Uncanny X-Men, que era lo que se publicaba como la Patrulla X. Y ahí viene todo el trabajo de Chris Claremont, que Chris Claremont es el que durante 16 años, desde 16 años ininterrumpidos después, que terminó en 1991, que según recuerdo cuando Jim Lee toma el control. Fueron 16 años ininterrumpidos de Chris Claremont y él hizo como las historias más representativas, las que se adaptaron. Claremont es uno de los mejores o de los más grandes guionistas, que el tipo todavía está dando vueltas, pero no lo usan por una vez más esto del concepto de la diversidad, que es otro tema para hablar ahora, la diversidad en cuanto a los guionistas, en cuanto a los creativos. Pero Claremont es la voz, es el autor que le dio forma a lo que Stan Lee y Jack Kirby habían creado en un comienzo. Fue Claremont el que cambió a los X-Men, a Marvel y a los cómics de superhéroes en su conjunto. O sea, un tipo muy, muy influyente. Lo que se hizo ahí en X-Men fue algo que permeó después a todas las demás historias, creo yo, y a toda la industria del cómic norteamericano. Y como te digo, Claremont sigue por ahí, pero no lo usan prácticamente en nada. Lo invitan a escribir una cosa, a escribir a otra, porque por ejemplo, Claremont es un tipo que para su época era muy ahead of the curve, como se dice. Él privilegiaba y le ponía mucho énfasis en los personajes femeninos. Eran muy importantes los X-Men, los personajes femeninos siempre han sido muy importantes. Una Jean Grey, una Storm, por ejemplo. Él también desarrolló harto a la Capitana Marvel. Él deshizo una historia horrible de la Capitana Marvel que se había escrito antes. Él llegó a hacer justicia ahí y él quería que Mystique fuera el padre de Nightcrawler, no la madre. Bajo la misma lógica de que un shapeshifter, ¿verdad?, no tendría por qué ser siempre masculino o femenino. Si tienes la oportunidad de poder cambiar de forma, de hecho Mystique siempre lo hacía, o sea, siempre adoptaba formas, uno lo veía en el cartoon, se disfrazaba, se introducía como a un complejo militar y se convertía en un militar o en un científico, hombre. Incluso en los X-Men hacía como tomaba la forma de un profesor que estaba trabajando con Apocalypse. Entonces, de ahí el razonamiento es que si podía cambiar de apariencia, también podía cambiar de sexo. Y entonces él veía que
Mystique era el padre de Nightcrawler y la madre era Destiny. Destiny. Que además Claremont dejó, como trataba de dejar entre líneas porque no lo dejaban, que Destiny y Mystique eran una pareja lésbica. Y eso estaba entre líneas, pero a él no lo dejaban decirlo abiertamente. Ahora lo trajeron de vuelta a Claremont porque decidieron agarrar esa historia y hacerlo. Y decir, sí, definitivamente retconearon todo el origen de Nightcrawler, que era súper trágico, así como porque Mystique lo tiraba de una cascada, lo tiraba así como no te quiero, tiraba la guagua y después se veía que Nightcrawler se le teletransportaba, manifestaba su poder. Los mutantes generalmente manifiestan su poder en la adolescencia, con la pubertad. Nightcrawler era una guagua y ¡pam! Hace el bump, se le teletransporta y desaparece. Todo eso se retconeó porque claro, estaba muy mala Mystique y Mystique se fue perfilando como este fenómeno que ha ocurrido con todos los villanos, muchos villanos, sobre todo femeninos, con Harley Quinn, con Mystique, con Maléfica, con Cruella de Vil. Ya no son villanas, son incomprendidas y después ya pasan a ser antihéroes y ya después derechamente ya son héroes. Y eso es un fenómeno que se ha dado mucho, no solo con los villanos femeninos, también con los masculinos. Por ejemplo, Magneto, que era un villano clásico y después, no, es que está traumado, no, es que es sobreviviente del holocausto, entonces esto y quiere hacer lo mismo. Y sí, también se ha hecho eso. A mí me parece bien porque le da mayor complejidad. Finalmente, ese villano que se retuerce el bigote y voy a hacer el mal y voy a apoderarme del mundo. Quizás lo resiste un Doctor Doom, pero incluso Doctor Doom tiene una tragedia y tiene él quería salvar a su madre, que estaba como su alma estaba condenada en el infierno. Entonces, son cosas como, ¿verdad? Larger than life. Cuando nosotros luchamos con nuestro día a día, con que no tenemos, no sé, de repente no tenemos plata para la micro y tenemos que irnos caminando a la casa bajo la lluvia, y también tenemos de repente familiares enfermos con cáncer o tenemos tragedias más cercanas, pero estos tipos se enfrentan al fin del universo y ya, ¿verdad? Primero van a destruir tu ciudad, después van a destruir tu país, después se va a destruir la Tierra, el universo. Ya estamos en el multiverso, ya no es la amenaza al universo, es al multiverso cada vez. Y cómo tú vas superando todo ese asunto. Pero volviendo a Claremont, esto pasa en todo, ¿ah? Pasa en DC, pasa en Marvel, claro, le pasa a Dragon Ball Z, le pasa a los Caballeros Zodiacos, como por que eso se les sale de las manos los poderes. me gustan estas historias más íntimas, como volvíamos, que si bien los X-Men podían estar en esas situaciones, como Dark Phoenix, cuando Jean Grey es posesionada por el Phoenix, por la Fuerza Fénix, que es una de las fuerzas más poderosas del universo Marvel, la Fuerza Fénix, también eso tuvo muchas repercusiones. El Fénix destruyó un sistema completo, destruyó la estrella de un sistema solar, digámoslo, y planetario, y destruyó todos los planetas alrededor. Entonces después fue sometida a juicio, etcétera. Después se descubrió que ese Fénix no era realmente Jean Grey, porque no podíamos después traer de vuelta a Jean Grey después que murió la primera vez y decir que había destruido civilizaciones completas como el Fénix. Como pasó también con Parallax, cuando Green Lantern también estuvo destruyendo un poco más allá de lo que debería tolerarse cualquier superhéroe. Entonces, eso pasó, pues entonces se retconeó todo eso y se dijo que sí. Ahora trajeron a Claremont de vuelta y Claremont pudo escribir por fin su historia. Y sí, Mystique es el papá de Nightcrawler y Destiny era su madre. Procrearon ella. Y Mystique, por amor, porque Destiny quería tener un hijo, Mystique adoptó la forma de un hombre y la inseminó. Y ahí explicó que por qué se supone, no sé si te acordás, tuviste en la película de X-Men First Class, donde salía Azazel. Sí. Azazel tenía los mismos poderes que Nightcrawler y la cola y toda esa apariencia, pero era rojo. Ya, porque Sí. Azazel no era un mutante, en los cómics era un demonio. Entonces se supone que Azazel era el padre de Nightcrawler. Entonces Nightcrawler era un mutante demonio, era un híbrido entre mutante y demonio. Y además, Mystique, cuando tenía a Nightcrawler, estaba casada con un tipo nobiliario alemán. Vivía por ahí. Entonces finalmente lo que se explica como que Mystique había tomado la información genética de Azazel y de este otro tipo y se lo había recombinado y así había podido crear el ADN suficiente como por eso salió así, ¿cachai? Salió como con la apariencia de Azazel, Claro, pero de explicar eso en una película es
irse a la chucha, o es No, mucha además que eso, información. eso es un desarrollo reciente de hace un par de años nomás. Hace un par de años que se Ah, ya. decidió, hace un par de años que se decidió hacer esto y hacerle como un lavado de imagen a Mystique. Y para variar, se usó al pobre Xavier, porque a Xavier lo han ido sepultando cada vez más como personaje. Y se mostró cómo Xavier manipuló mentalmente y le puso implantes de recuerdos falsos. Y todo Sí, esto. ¿qué onda con eso, Sergio? Que cada vez la imagen de Xavier lo hacen menos, menos turista y más manipulador, más... Mira, no, yo creo que igual, yo creo que igual es coherente con alguien que tiene ese poder, porque ese es el mejor poder de todos, yo creo. Al final, el de la telepatía, porque la telepatía que tiene Xavier es la telepatía que le permite borrar la mente de otras personas, hacerles creer cosas que no son, hacerles que hagan la voluntad tuya. Entonces, yo creo que ese es el mejor poder de todos. Ese es OP del Xavier, pese a que creo que no es considerado un mutante de lo más poderoso. Ese es uno de los poderes. Entonces, como decía yo hace un rato, el poder de cambiar de forma, inevitablemente yo creo que tiene que llevar a que alguien que tenga ese poder pruebe cambiar de forma a ambos sexos. Y a todo lo que haya entre medio. Y si puedes cambiar de forma, cambiarás de forma a todas las edades que se te pueda permitir también, viejo, joven, hombre, mujer, etcétera. Mm. Esto es lo que encuentro que fue bien atinado que hicieron en el X-Men 97 con Morpho. Y aquí creo que lo inevitable es que alguien que pueda manipular la mente de los demás se vuelva alguien maquiavélico y manipulador. Entonces Xavier al principio tenía que ser un tipo muy demasiado, digamos, heroico como para no caer en esas tentaciones. Pero los guionistas quisieron explorar otra cosa y lo fueron cada vez pasando más al lado de un tipo maquiavélico, manipulador, derechamente ni siquiera ya como un antihéroe, sino que un villano. Después se hizo una relectura de este asunto de Krakoa y se descubrió, eso fue como a principios de los 2000, que como yo te dije, cuando apareció esta isla mutante, Krakoa, Xavier mandó a los X-Men originales. Krakoa los capturó, solo sobrevivió Cyclops. Cyclops volvió y Xavier fue a reclutar a los nuevos X-Men donde estaban Tormenta, Wolverine, Sunfire, Nightcrawler, Colossus, Warpath y me parece que Havok también, que era el Havok y Polaris, que Polaris es la hija de Magneto. Porque se retconió también que Quicksilver y la Bruja Escarlata eran hijos de Magneto, no, se lo retconearon durante el tiempo que Disney no tenía los derechos de los X-Men, porque los tenía Fox, y decidieron anularlos en los cómics. Y ahí retconearon esto para decir que no eran hijos de Magneto, entonces ya no son mutantes. Como te digo, hay horas y horas para hablar de ese asunto. La cuestión Es es que ha que pasado mucha agua bajo el puente, pues igual cuántos años de X-Men. después claro, solo de estas historias que te estoy hablando yo. Y luego de eso se retconeó y se dijo que Xavier, antes del grupo que estamos hablando, que incluye a Colosso, Nightcrawler, etcétera, hubo otro anterior a ese. Hubo un intento anterior de Xavier por reclutar otros X-Men. Y ahí estaba otro hermano de Scott Summers y de Havok, que se llama Vulcan. Y estaba él, estaba Darwin, que Darwin apareció en la serie. Darwin, su poder es que se puede adaptar a cualquier cosa que lo amenace. Lo mataba ridículamente, lo conseguía matar. ¿Cómo se llama Cho, Sebastian Cho. Sí, en la película. Y en Sí. la película lo mataba, como que le tiraba energía, una bola de energía por la boca y lo hacía explotar por dentro. A Darwin. Bueno, estaba estaba Vulcan y habían otros personajes más. Entonces, esos tampoco lograban sobrevivir y Xavier borraba la memoria a todo el mundo para que no supiera que eso había pasado. Entonces, lamentablemente, a expensas del personaje de Charles Xavier, los guionistas podían introducir nuevos personajes, ¿no? Habían otros X-Men más que nadie sabía que existían, y como nadie sabía que existían, fue Xavier que les borró la memoria. Era lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que Mystique no sea tan mala madre que haya tirado a su hijo recién nacido por una cascada? Fue Xavier el que le implantó ese recuerdo, para que ella lo olvidara por alguna razón. Entonces, como te decía eso, a costa del pobre personaje de Charles Xavier, lo han usado como un Deus Ex Machina para arreglar y para justificar otras cuestiones
Y bueno, eso con respecto, partimos todo este debate hablando de la diversidad que había en cuanto a lo que Chris Claremont y los editores del momento decidieron, junto con, claro, estaba en principio toda esta historia que te estoy hablando son de Len Wein y de Dave Cockrum. Len Wein fue uno de fueron los co-creadores de Wolverine, que cabe decir que apareció por primera vez en un título de Hulk. A Wolverine lo mandaron a matar a Hulk, que estaba peleando con otro personaje que se llama el Wendigo, que es de la tradición del folclore de allá de por Alaska y el lado de Norteamérica De Canadá. y de Canadá por ahí, claro, el Wendigo, que aparece también citado en una obra de Stephen King muy importante, que es El Cementerio de Mascotas, Pet Cemetery. Bueno, Len Wein y Dave Cockrum fueron los encargados que lo que le dieron al Giant Size X-Men. El Giant Size X-Men que creo que se publicó como a fines de los 70. eh, pero como que me parece que el 75. Estamos hablando de antes que nosotros apareciéramos, como decíamos, en este mundo. Y luego Len Wein se fue como enseguida, dejaron el título, como instalaron esta papa caliente y se fueron. Y ahí llegó Chris Claremont, él tomó el relevo. Y después, curiosamente, Chris Claremont volvió y ahí como anudando todo. Yo finalmente, cuando salí de la universidad y pude tener una estabilidad más o menos económica, me suscribí a Marvel y me suscribí a 3 títulos: Wolverine, X-Men y Uncanny X-Men. Me saqué una casilla de correo para que me llegaran a la casilla directamente y no tuvieras que pasar porque el cartero no estaba ya en la casa y el cartero no me pudo dejar mi cómic. Entonces todos los meses me llegaban esos 3 cómics. Y ahí en esa época, que te estoy hablando yo del año 99 más o menos, 2000, 99, 2000 por ahí, 98, 99, había regresado Chris Claremont, lo habían traído de vuelta a escribir X-Men. Y en esa época había muerto Cyclops, porque sabes que el único X-Men que no ha muerto nunca, a ver, trata de adivinar, ¿cuál es el único X-Men que no ha muerto nunca? Oh, buena pregunta. No se me ocurre, pero de los conocidos, ¿no es cierto? No de Sí, de los los B. principales, no, de los absolutamente los principales, como de los 10 principales. Bueno, Camaleón sí, Jean Grey sí, Wolverine sí, Gambito sí, Titania sí, Coloso sí, no sé, ¿con Nightcrawler? No, también murió. Creo que, mira, con Rogue como que me quedó la duda, pero me parece que Iceman es el único que no ha muerto. Ya, no, Iceman. jamás lo habría adivinado. Sí, Iceman me parece que es el único que no ha muerto. Wolverine ha muerto, creo que ya un par de veces. Nightcrawler murió también, se fue al cielo, se pudo teletransportar del cielo de vuelta a la Tierra. Colossus murió también. Una volada, weón. Colossus murió liberando la cura del virus del legado, etcétera. Todos han tenido su. Jean Grey ha muerto varias veces, como 3 por lo menos. Scott Summers, Cyclops también murió. Eh, Todos han muerto. Y después que llegó la era de Krakoa, que llegó con este guionista, que es uno de los mejores guionistas que existen después de Alan Moore y de Grant Morrison, es Jonathan Hickman. Jonathan Hickman comenzó con la era de Krakoa, con 2 títulos que yo los recomiendo mucho. Si quieren leer algo de los X-Men, busquen Powers of Ten. Sí, uno se llama Powers of X, pero en realidad era Powers of Ten. Y ahí ya hicieron una máquina de resurrección, básicamente, donde ya todos los X-Men eran inmortales porque podían resucitar. Tenían un sistema mediante varios mutantes, que eran como 5 o 6 mutantes, podían recrear y Xavier hacía como una copia mental de cada uno de los mutantes y los almacenaban en unos cristales, y luego cuando uno moría lo recreaban mediante esta, digamos, tecnología mutante, que eran poderes mutantes aplicados a unos huevos que producía a su vez otro mutante. Entonces era House of X y Powers of Ten o Powers of X. Es una serie limitada que fueron 6 números que redefinieron absolutamente a los X-Men. Y para bien y para mal. Esos primeros 6 números eran súper buenos, fueron muy buenos, muy buena historia. Jonathan Hickman es un excelente escritor de ciencia ficción. Entonces aplicó mucha ciencia ficción dura, digamos, seria. Pero después él como que decidió irse porque no le gustó el rumbo hacia donde estaba yendo la cuestión.
y ahí se fue a la cresta totalmente. Y hace poco como que lo sacaron finalmente de la era de Krakoa, que duró casi, creo que 6 años duró. Y ahora, porque partió del 2019, y ahora como que estaban tratando de volver a los orígenes de los X-Men, dividiéndolos de nuevo, porque en la época de Jim Lee habían dos equipos, el Gold, el equipo dorado, oro, y el azul, Blue Team y Gold Team. El Gold Team lo lideraba Tormenta y el Blue Team lo lideraba Cyclops. Aquí creo que uno en los que yo no, hace rato que no leo X-Men. Uno lo lidera Rogue y el otro lo lidera Cyclops. Y en el de Rogue están Wolverine, está Gambit, por supuesto, y Tormenta se unió a los... De los X-Men, Sergio, estos otros grupos, el Task Force X, todas estas otras cosas ahí, si puedes explicarle a los oyentes más o menos de qué tratan cada uno. Hay otros grupos más, tú nombras la Patrulla X, Bueno, están sí, los de Alpha Flight. Entonces, claro, grupos. Alpha Flight era el grupo del cual venía Wolverine, que es, Alpha Flight es como digamos, el grupo de los X-Men canadienses. Ahí hay unos personajes, uno que es el Sasquatch, está y volviendo a la diversidad, el primer personaje gay oficial del universo de los X-Men y de Marvel posiblemente, creo, es uno de Alpha Flight, que se llama Northstar. Son hermanos gemelos, Northstar, y no me acuerdo cómo se llama la hermana, pero él fue el primer personaje gay que se ocupó en una historia. Sí, Y este es Task Force X, ahí está Deadpool, ¿no? Alpha Flight, de Alpha Flight. Ese no lo conozco, o sea, no me suena tanto eso que estás diciendo tú, pero como te digo, Alpha Flight, así para hacerlo someramente, Alpha Flight son los X-Men canadienses de donde salió Wolverine. Y ahí, ¿qué es lo notable de Alpha Flight? Que tiene a Northstar, que fue el primer superhéroe abiertamente gay de la editorial de Marvel. Y luego tenemos a X-Force, que X-Force era el grupo, digamos, de X-Men, de mutantes más paramilitar, por decirlo así, que estaban bajo el alero y la supervisión de Cable. Cable, que es el hijo de Scott Summers, de Cyclops, que lo hemos visto en la serie, también salió, pero no de Jean Grey, sino de su clon, de Madeline Pryor, un clon que hizo Mr. Sinister, que fue algo que lo abordaron muy bien en la serie, porque al final instalaron esa idea como que ninguna de las dos sabía cuál era el clon, cuál era el original y cuál era la madre de Cable. X-Force era el grupo donde estaba Cable, que venía siendo como una nueva generación posterior a esta generación que llegó, donde estaba Wolverine, Colossus, Nightcrawler, Tormenta. Después estaba esta otra generación de los mutantes que estaban bajo el alero de Cable, X-Force, donde estaba, por ejemplo, Sunspot, lo vimos, que es brasileño, que es como una especie de antorcha humana, pero mancha solar, como una mancha solar. Y estaba Boom Boom también, que es como Júbilo, pero también hace como explosiones con las manos. Y Cannonball, que era otro personaje, como te digo, no son tan conocidos, pero esos son los X-Force. Luego tenemos a X-Factor. X-Factor partió como fue una época donde en X-Factor estaban los X-Men originales. Estaba Iceman, Bestia, Jean Grey, Cyclops, y me parece que no estaba Angel, porque Angel en esa época había sido convertido en Archangel. Creo que fue el primer jinete de Apocalipsis. Hay varios personajes, hay varios X-Men que han sido jinetes de Apocalipsis, entre ellos Wolverine, Gambit, y el más famoso diría yo que es Archangel. Y ese era X-Factor. Ahí los X-Men originales se hacían pasar como que ellos cazaban mutantes para el gobierno, pero en realidad lo que hacían era salvar a los mutantes. Y después X-Factor fue cambiando, y fueron cambiando, se siguieron usando estos nombres, y por ejemplo después X-Force se convierte en este Task Force, o lo que tú dices, donde ya estaban como los mutantes más alineados con Wolverine, y más los mercenarios, los más sanguinarios. Estaba Domino, Deadpool, Warpath, el hermano del Warpath original,
Y como te digo, van cambiando los rosters, los equipos, los personajes, sus filiaciones, y se van manteniendo los nombres. Pero esas son básicamente, están los X-Men, está X-Force, está X-Factor y está Excalibur también. Que Excalibur era, digamos, los X-Men, los mutantes británicos. Ahí estuvo un tiempo, Nightcrawler se fue para allá y estuvo un tiempo con Excalibur. En Excalibur está la Captain Britain, la Capitana Bretaña, que antes era el Captain Britain, que era el hermano de ella. No, todos unos líos que hay ahí también. Ahí partió el multiverso en Marvel, en los Captain Britain Corps. Entonces estaba también Excalibur. Y a ver si me queda alguno en el tintero. X-Men, X-Factor, X-Force, Excalibur. Y están los Exiles. También, los Exiles, ahí es un cómic donde donde se exploró el concepto del multiverso. Los Exiles eran un grupo iban cambiando también de miembros, pero generalmente eran liderados por Blink. Blink apareció en una de las películas, en Days of Future Past. Ella podía teletransportar tirando unos cristales. Y ella era la que lideraba ese grupo de los Exiles que iban de mundo en mundo, de universo en universo, arreglando cosas para que esos universos no... Que es una idea que también tomaron ahí con esto en la serie de Loki, ¿verdad? Con la Sacred Timeline, la timeline sagrada, y cómo los universos se podían destruir si había algún evento canónico o no, que no ocurría. Eso está. Entonces también estaban los Exiles. Que ahí los miembros de los Exiles siempre generalmente eran versiones alternativas de los héroes, y había otro grupo que se oponía a ello. Entonces, por ejemplo, ahí tenías un Spider-Man que era malvado, había un Sabretooth que era bueno, que venía del universo Apocalipsis, había un Namor que era femenino, que era Namora, y que era azul, como los Atlantes. ¿Vieron la película de Wakanda Forever? Bueno, ahí se explicaba por qué Namor no era azul como los demás, no había mutado al color azul. Bueno, Namor es otro que es antiguo y es mutante también, po. Exacto. A Namor se le decía el primer mutante, o sea, el primer mutante en cuanto a publicación, a aparición. Después se decía que Apocalipsis era el primer mutante. Eso supuestamente significaba Ensabanur, que es su nombre, el que fue primero. Pero después se supo que habían mutantes aún más antiguos que Apocalipsis. Y sí, pero Namor se retconió, o sea, cuando lo crió Bill Everett, que los primeros personajes de Marvel fueron Namor y la Antorcha Humana original, que era un androide. Namor no se especificaba, por supuesto, porque todavía no existía el concepto del mutante en Marvel. Y después se retconió y se dijo que él era un mutante, porque Namor finalmente es mitad humano y mitad atlante, pero la mitad humana es mutante. Entonces es un humano mutante y atlante. Un gran personaje, Namor, siempre lo he comparado a Vegeta, son muy similares, el príncipe orgulloso. Tiene ese arquetipo que es un personaje muy interesante siempre, porque son personajes que a todos nos gusta ver que les enseñen lecciones de humildad, pero también son personajes que a uno le gustaría ser. O sea, a mí me gustaría ser como Vegeta y me gustaría ser como Namor, pero también me gusta ver que los humillen y que los pongan en su lugar. Entonces ese arquetipo me gusta mucho, ese tipo de personaje. Y por supuesto que Namor siempre anduvo ahí coqueteándole a Sue Storm y tratando de que... El niño sin amor. Claro, el niño sin amor, pero andaba buscando amor ahí con la esposa de Reed Richards. Entonces, sí, eso creo que he hablado demasiado, he hablado muchísimo. Y la cosa de los X-Men es que es como, dentro del universo de Marvel, es como un universo aparte gigantesco. Entonces, ni siquiera hemos tocado la superficie de lo que significan los X-Men. Hay que hablar cosas con los villanos. Y con esto nos pusimos a hablar sin pauta. Aquí no tenemos ninguna pauta, ni nos estamos apoyando en la Wikipedia, ni ChatGPT, ni nada. Nos lanzamos nomás con las preguntas y rememorando lo que están, por lo menos lo que tengo yo en mi cabeza, que me empiezo a dar cuenta. Igual todavía queda el asunto de hablar. Bueno, a mí, en mí lo particular, cortito, los X-Men, me acerqué a ellos a través de la serie de animación primero. Los conocía en los cómics, pero yo creo que me pasa lo mismo que le pasa a la gente con las películas de Marvel en la actualidad. Como no sabíais lo que pasaba antes o no estáis muy enterados, como que te alejabais un poquito de la franquicia. Y la gracia de la serie animada es que te pone al día inmediatamente, entiendes de qué trata, y yo me hice inmediatamente fanático. Debe haber sido de las últimas cosas, así después de las Tortugas Ninja, lo último así que me hice fanático fueron los X-Men, así que empezaron a llegar cómics a los kioscos. Empezaron a salir los videojuegos, hubo una especie de manía con los X-Men en esa época.
por lo menos un año, así que fue bien, bien duro, hubo harto merchandising, harto juguete también, ¿no es cierto? Y eso, pues, así que nos toca el día de mañana hablar de eso. De hecho, vi una colección de stickers en Frito Crack de los X-Men. Sí, Así la que llegó a tengo. los finales. La ¿La tení? tengo, sí, tengo esa colección, sí, los Frito Cracks, sí, me acuerdo, las Eran coleccionaba. como stickers y vendían como unas tarjetitas plásticas también. Así Sí, que, sí, pues sí. No eran muy buenos los Frito Cracks, pero los compraba para tener las tarjetas estas. Así que también un tiempo en Evercrisp salían de personajes de sí, DC. sí, hubo algo muy parecido. Estaba como de moda esas tarjetitas plásticas. Eran más delgadas esas tarjetas. Sí, me faltaron algunos que nunca pude conseguir. Pero las tengo por ahí guardadas, sí, todos esos Con esta coleccionables. misma colección te dais cuenta de lo amplio que era el universo, porque ahí eran un montón de Siempre, personajes. siempre salía un personaje que uno no conocía, y Sí. personajes que no veo hasta el día de hoy, que A mí, estaban en a esas mí de los que más me colecciones. gustaba estéticamente me llamaba la atención era el Geigernaut, el hermano de Javier, ¿no es cierto? Esta mole gigante. Sí, el Eh, Juggernaut, que le el decían Juggernaut. Leviatán. Leviatán le decían en la traducción mexicana. Leviatán. Sí, el Leviatán. Y lo encontraba interesante porque esa cuestión, ese casco extraño que ocupaba, como que parecía cangrejo, me gustaba harto, lo encontraba interesante, llamativo, bien distinto a los demás. Pues, y es como una bala eterna, Claro. así que Sí, pues se echa a todo el mundo. ese no es mutante, pues obtenía algún poder mediante la gema de Citorrac. De Citorrac. Claro, Sí, claro, pero es no como, era mutante, es como pero que no es, pero siempre es como siempre ha parte del estado, universo claro. de También mutantes. lo han pasado de villano a antihéroe a héroe. Creo que actualmente el estatus actual es que es héroe en estos momentos. Sí, pues Es- tiene. Y los diseños lo encuentro muy bonitos, los de los X-Men. El Omega Red lo encuentro también bacán. y ese es un Eh, gran personaje y un gran diseño. Es un gran diseño el Omega Red. Sí, sí, son icónicos, pero por eso te digo, mientras más simple, yo lo encuentro mejor. Mientras los diseños son más simples y sobre todo coloridos. Que sean coloridos. Eso nunca me ha gustado a mí el superhéroe oscuro. Por eso nunca he sido muy fan de Batman. Me gusta Batman, por supuesto, como cualquier hijo de vecino, pero me gusta más, a mí mi superhéroe me gusta bien colorinche, con harto drama, con harto melodrama, con harto es que ahí lo que pasa romance. es que, claro, para el universo de Batman está bien, pero para el universo de los X-Men, como son tanto monos, la gracia es que cada uno sea bien colorinche para que se distinga del otro. O sea, lo que pasaba mucho en las películas de los X-Men es que estaban todos vestidos de negro y al final a mí se me hacía un poquito tedioso visualmente, ¿no es cierto? Y se podían diferenciar mucho uno del otro, ¿no? Sí, pues, todos vestidos como. Yo creo que todos tenían la influencia todavía de lo que había hecho Tim Burton con el Batman y como no entendían mucho el universo de superhéroes, trataban todo de oscurecerlo. De hecho, Zack Snyder yo creo que también hizo algo parecido, tratar de. Lo Y, lúgubre era equivalente a la realidad y a lo mejor no es tan así, po. no, pero he Vamos a visto ver qué hace. lo bien que funcionó Wolverine con su traje amarillo y azul adaptado a algo realista en la de Deadpool. Funciona perfecto y se entiende, así que No Deadpool, esa cuestión. Deadpool también. Claro, y esa cuestión de alejarse de los colores, yo creo que era una manía, era el miedo que tenía la gente de Hollywood a experimentar. Que este material no es serio. Es que eso es lo que yo siempre digo, cuando tú tomas un material que es así como bien lúdico, bien colorido, y lo quieres mostrar serio, terminas con cosas así como el Superman de Snyder y estas cosas oscuras, apagadas, con estos tonos. A mí nunca me ha gustado cómo usan el color grading en Marvel tampoco. Encuentro que es Mm. muy toned down, muy opaco. Me gustaría que fuera más. Incluso la película de Deadpool y Wolverine encontré que podrían haber desaturar más colores más saturados. Pero bueno, es un gusto mío personal. Creo que siempre, si vamos a usar superhéroes, ¿por qué tienen que ser realistas si no hay nada realista en cuanto a los superhéroes? En el momento en que se visten como se visten, ya es como un circo, si de ahí viene, si siempre se ha dicho por qué Superman usa los calzoncillos encima de los pantalones y todo eso, venía de los hombres fuertes de los circos, porque los hombres fuertes de los circos usaban una malla pegada al cuerpo y se ponían arriba, no sé, estas cuestiones como de león, como el loincloth, por eso le llaman el loincloth, o una cuestión, ¿cómo es que se denomina? Taparrabo, pero se lo ponían arriba las mallas, entonces de ahí venía esa cuestión, de los deportistas que en los años, en aquella época se ponían los shorts arriba como el buzo, y arriba del buzo te ponía ahí el short. Claro.
Entonces por ahí Es viene verdad. de ahí vienen las cuestiones. Entonces tú cuando haces eso, como esa es la realidad. De ahí viene el asunto del calzoncillo sobre. Y después, claro, ahora a Superman le devolvimos el calzoncillo, dice, como James Gunn le puso el calzoncillo rojo de vuelta a Superman. Y son cosas como, es porque el color rojo ahí como que te quiebra el azul de todo el traje. Entonces te aportan una riqueza visual que no lo tiene si le quitáis el calzoncillo rojo, ¿cachai? A eso son cuestiones al final, obedecen a los códigos del cómic, no a los códigos del cine. Y eso yo creo que cuando las adaptaciones fallan, no, a mí no me gustan estas cuestiones. Ni hablar de lo que están haciendo con He-Man, no quiero ni pensar, no quiero ni Ay, pensar. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está, ¿Qué va a salir de está ahí? raro, está interesante, pero hasta no verle el resultado, porque están como que repitieron un poquito lo de la película, como que vuelven se ponen, No, llegan a sí, este mundo, al mundo nuestro, no sé qué bola. sí. Bueno, Pero ya bueno, oye, con esto finalizamos. cerremos lo de los X-Men, pues Sergio, antes de. ¿Cuánto nos queda Cerremos de un tiempo? minuto con 23 segundos. Eso, cerrar los X-Men, nos queda mucho por hablar todavía, es un mundo bien extenso. No nombramos cosas con Tormenta, con Jean Grey, la Fuerza Fénix, ¿no es cierto? Todas esas cosas, esa saga ultra conocida. Pero ya va a haber ocasión para hablar un poquito más de los X-Men, porque yo sé que todavía queda mucho y me gustaría también hablar un poquito de los videojuegos, que hay algunos bien icónicos dando vueltas. Yo jugué uno de Capcom en Super Nintendo que a mí me encanta, sobre todo porque podéis jugar con Gambit, que yo sé que Gambit a ti también te gusta, son de mis personajes favoritos los X-Men. Así que. Eso, sí, pues, lo dejamos para una próxima ocasión. Eso, Otro así que próximo retro robótico. Gracias por escuchar y eso. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chau, chau. adiós.